bienvenidos todos ustedes a este nuevo webinar. Como les dije, vamos a hacer una muy breve introducción de Meico para los que no nos conozcan. Meico como tal es una compañía que se dedica a la distribución y comercialización de marcas líderes. Fuimos fundados en 1922, ya cerca de cumplir 100 años. Tenemos ventas por más de 100 millones de dólares al año. Estamos compuestos por más de 600 empleados y lo más importante de todo, más de 30,000 clientes B2B. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente trabajamos con otras empresas, en este caso profesionales de la energía solar, que lleguen a cliente final. Meico como tal son estas 7 divisiones que ustedes ven por acá, son 7 divisiones totalmente individuales comercialmente entre ellas. Lo único que compartimos es un back office, en este caso pues serían áreas como finanzas, cartera, logística y demás, pero son áreas comerciales totalmente independientes, ¿ok? Como pueden ver hay cosas totalmente variadas, desde elementos de ferretería, de automotriz, de cárnicos, de licores, hasta la división de Meico Solar, que ya lleva poco más de 4 años de estar en el mercado. ¿Qué hacemos como tal en Meico? En Meico nos dedicamos exclusivamente a distribución de equipos solares, ¿sí? Distribución y suministro. ¿Qué quiere decir eso? Que Meico como tal no es una empresa que se dedique a desarrollar proyectos, a hacer EPC, a hacer instalación. Únicamente nos dedicamos a esta parte de acá que es distribución, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Precisamente instaladores, desarrolladores y EPCistas, básicamente toda la cadena de profesionales de la energía solar, ¿sí? ¿En dónde? En Colombia y en todo, qué pena con ustedes, América Latina y el Caribe. ¿Qué les ofrecemos como tal en Meico? Lo más importante de todo es conveniencia y accesibilidad. Básicamente que ustedes encuentren en el portafolio de una única compañía todos los productos que ustedes necesitan para un proyecto, ¿ok? Eso es lo que nosotros les brindamos, todos los productos con un solo proveedor. Experiencia y logística a la medida, básicamente somos una compañía de logística. Movemos al año más de 600 contenedores por todo el mundo, el número cada año crece más, entonces realmente somos expertos logísticos y lo que tratamos es de llevar esta expertise a ustedes, estos beneficios logísticos. Dentro de Colombia, por ejemplo, entregamos a cualquier región de fácil acceso terrestre sin ningún costo adicional. Siempre trabajamos con tecnología de punta, con los mejores proveedores, con los mejores fabricantes, como en este caso Trina Solar, como ya lo van a ver. Y lo que es importante no solo es la garantía de los productos, sino el respaldo de una compañía grande como lo es en este caso Meico, ¿sí? Entonces, saber que ustedes están comprando a una compañía que no va a desaparecer de un día a otro, que saben que les puede responder y dar respaldo por los equipos que ustedes están comprando. Entonces, esto es básicamente Meico. Ya acá pueden ver digamos, el mapa general de cómo estamos logísticamente en toda América Latina y el Caribe. Tenemos bodega en Miami, tenemos bodega en Colón, en Panamá, bodega en Zona Franca de Barranquilla, desde donde vendemos a 21 países en América Latina y el Caribe. Y dentro de Colombia tenemos 4 bodegas, desde las cuales distribuimos a prácticamente cualquier región de fácil acceso terrestre del país. ¿Ok? Eh, entonces, esto es como tal Meico. Para los que no nos conocían, al final pues van a tener toda nuestra información, les vamos a enviar la presentación y les dejo de esta manera con Guillermo para que él ya pueda iniciar toda la parte de Trina. Entonces, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo a cargo. Invitarnos a participar de este evento, de este webinar. Me gustaría preguntar si todos me escuchan bien, antes de más nada. Hola. Yo no oigo. Ok.
Perfecto. Ahora vi, perdona, otra cosa, perdona, yo primer contacto que estoy teniendo con la herramienta, entonces si he tenido algunos problemas técnicos para entrar y ahora parece que está todo bien, todos me escuchan, por lo que veo en el chat. Vale, pues muy bien, mucho gusto a todos. Yo soy Guilherme Torrão, yo soy gerente de producto de Trina Solar, responsable por toda América Latina, incluye el Brasil, entonces Chile, Colombia, México, países de Centroamérica, estoy para darles soporte. Primeramente, una lámina de un pequeño vistazo a Trina Solar. La empresa fue fundada en 1997. Inició su presencia en el mercado con la producción, fabricación y distribución de módulos solares. Está presente hoy en más de 100 países a nivel global. Tenemos 15.000 empleados y ya tenemos más de 40 gigavatios exportados desde China. Entonces, como ustedes pueden ver, esa es nuestra presencia local. Tenemos oficinas por todo el globo. Son oficinas en azul, son los puntos, oficinas regionales donde las tenemos para proveer mejor soporte técnico y comercial a nuestros clientes. En rojo son los headquarters que tenemos y en los puntos verdes son plantas de fabricación de módulos y de células fotovoltaicas. Son un pequeño historial. Entonces, como he comentado, en 97 fue fundada. En 2002, inicio de algunas construcciones en el Tíbet, donde son proyectos de generación distribuida que tomó, quien lo hizo fue Trina Solar. En 2011, un marco muy importante que fue cuando tuvimos la construcción del laboratorio de State Keep Science and Technology, que fue un laboratorio fue celebrado por el ministro de Ciencia y Tecnología de China. Es importante mencionar que este laboratorio es credenciado por UL y DNV para realización de testes de estándares internacionales como la IS 61215, 61730, de entre otros testes de laboratorio que se pidan hacer para acreditar los módulos. ¿Vale? En 2014, la empresa llegó a ser la primera en envíos de módulos a nivel mundial. En 2017, tuvo como marco proveedor y líder en soluciones fotovoltaicas y ahora es pionera en Internet of Things para proveer soluciones de energía inteligente como Smart Grid para todo el mundo. Tiene todo el paquete de soluciones de energía inteligente hoy. Esos son algunos de los productos que tenemos, entonces que va desde hardware hasta software. Los hardware, lo que decimos, son, lo que quiero decir con eso, son los módulos fotovoltaicos en sí de diferentes tecnologías, como vamos a comentar un poquito más adelante. Y también somos fabricantes de trackers para centrales generadoras. Esos son algunos de los récords mundiales. Es importante mencionar a ustedes que Trina Solar
Es una empresa que invierte mucho en tecnología y de innovación, invierte mucho en pesquisa y desarrollo, y nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos años 19 récords mundiales. Esa lámina está desactualizada. La verdad son 20 récords mundiales porque apenas logramos tener un récord de eficiencia con N-Type Monocast, que es una tecnología nueva de trina solar, ¿no? La última que tiene en la diapositiva es el iTopCon, que atingiu a eficiência de 24,58% em uma célula solar. Por favor, se vocês têm alguma pergunta, por favor, escrever, e quando tenho chance, paro para contestar-les, ¿vale? Outro ponto muito importante de trina solar es el estatus de bancabilidad que tiene la empresa. La empresa durante 4 años consecutivos fue considerada por Bloomberg New Energy Finance, una consultoría muy renombrada en la industria de energía, como la fabricante de paneles solares más bancable en el mundo. Eso significa que tiene los bancos la reconocen como una buena parcera para hacer financiamientos y hacer inversiones junto a ella. Poco más de lo que he comentado sobre innovación de la empresa, que esa es una foto de nuestro laboratorio de testes y de nuevos desarrollos. Es importante mencionar que tenemos aplicadas más de 1.500 patentes y tenemos hoy 855 patentes registradas en China. Y otro punto que menciona que es importante es el récord de eficiencia de célula que he mencionado anteriormente. Trina Solar también es una empresa que valora mucho el sistema de manejo de calidad. Entonces, desde la obtención de la materia prima hasta la fabricación de un módulo, la confección final de un módulo, pasamos por varios procesos de calidad. Este módulo, el silicio y el módulo pasa por varios procesos de calidad. Eso desde de la producción de los lingotes hasta la producción de wafers, los cortes de wafers, los procesos de impresión de fingers y de busbar, hasta la confección de módulos. Son 47 de puntos de expresión en el proceso completo. Pues bien, ahora que hemos hablado un poco sobre la empresa en sí, me gustaría estar haciendo la introducción a ustedes de módulos fotovoltaicos sobre las tecnologías monocristalina y policristalina. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son las ventajas de una y de otra? Y algunos valores de datasheet. Pues bien, no sé si todos saben, si todos están enterados. El silicio viene de la arena. El silicio es un material semiconductor que es muy común en la arena, que la arena es el óxido de silicio, ¿no? Básicamente. Pero el silicio
para producir energía necesita estar en su forma más pura. Entonces, para llegar en la forma más pura del silicio, se pasa por un proceso. Ese es el proceso general de producción de silicio. Como ustedes pueden ver, la arena y el carbón son combinados dentro de un horno de arco eléctrico que atinge temperaturas de 800 a 900 grados Celsius, eso para generación del silicio metalúrgico. Entonces, esa es la ecuación química que hace la generación de un silicio metalúrgico. Y ese primer proceso tiene objetivo de purificar el silicio en hasta sus 98%. En esta forma, el silicio metalúrgico todavía no alcanza producción de energía, no consegue hacer transferencia de eléctrons dentro de una célula. Por tanto, hay la necesidad de hacer un proceso de purificación más intenso. Entonces, este silicio metalúrgico es combinado con ácido clorhídrico para hacer un proceso de silano y después de destilaciones repetidas, ese silano es condensado en forma de vapor dentro de un reactor de Siemens. Ese proceso es una decomposición a vapor dentro de un reactor de Siemens, que también es un horno que está en altas temperaturas, altísimas temperaturas, ese llega de 900 grados a 1300 grados Celsius. Y lo que pasa es que todo el silano que está aquí, todo el silicio que está en la forma de SiHCl3, se va pegando en el reactor de Siemens en este arco, en este electrodo. Y luego, después de eso, para tú retirar un silicio que tiene 99.999% de pureza, son rompidas este silicio, se quebra y se retira el material. No es esa forma la final todavía, esa es otra forma del silicio. Esa imagen no está exactamente correcta. Sería un silicio más como ese, en pedazos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se hace ese nuevo proceso, esa nueva fusión del silicio? Se hace eso para obtener una energía, una pureza de 99.99%, que es el silicio, es cuando el silicio se torna apto a generar energía, a conducir elétrons entre sus camadas, sus diferentes camadas, dependiendo de su diferente tipo de dopaje. ¿Vale? Entonces, también veo que es importante mencionar que el resultado de este proceso, de esta decomposición a vapor en el reactor de Siemens, libera ácido clorhídrico nuevamente, que es utilizado en el proceso para hacer una nueva destilación del silicio metalúrgico. O sea, es un proceso que se puede que es no reciclable, pero se puede reutilizar uno de los compósitos del proceso, que es el ácido clorhídrico. Entonces, la idea de todo eso, de esta diapositiva, es básicamente eso. Necesitamos purificar el silicio para que el mismo se torne apto a generar energía. Primer proceso de fundición en un arco eléctrico. Lo transforma en silicio metalúrgico, lo destila, lo funde en un reactor de Siemens en altísimas, elevadas temperaturas y llegas en el silicio con una pureza de 99.999%, que es la pureza que torna el silicio apto para generar energía.
Pues entonces, después de tener el silicio que está apto para generar energía, tenemos los diferentes procesos para transformarlos en células y transformar esas células en módulos, confeccionarlas de una manera que se torne útil para la industria. Pues bien, y es ahí el punto que difiere los silicios, los módulos monocristalinos y policristalinos. La célula, los módulos en sí, sus equipos, sus características, su modo de confeccionarlo no cambia. Lo que cambia es la célula, el proceso que conforma el wafer, que es este cuadro que ustedes pueden ver, ¿no? Es el proceso que conforma este wafer. Eso que cambia entre mono y poli, básicamente. Pues bien, lo que pasa es que las células monocristalinas es apenas un cristal. La manera en que se conforma, en que se hunde y se conforma este lingote que ustedes pueden ver aquí, es hecha en un proceso muy controlado que controla elevadas temperaturas y controla una velocidad de rotación del horno para crear una estructura muy bien organizada que se define como un único cristal en el momento que se corta el wafer. Pues bien, eso te trae una eficiencia alta, pero tiene su desventaja. Su desventaja es el precio, el coste de fabricación. Costes elevado, alto consumo de energía y un proceso que debe ser altamente controlado y mucha tecnología para controlar esse processo e ter a melhor organização cristalina de las células monocristalinas, ¿no? De las células de silício. Os pongo um vídeo que ensina mais ou menos como se hace, ¿no? De maneira muito sencilla. Estou com uma pequena dificuldade, não sei se podem ajudar-me a poner a rodar o vídeo. Vale, ok. É importante mencionar também que dentro deste processo, mientras se hunde o silício novamente, o sea, acuérdense que sale del reactor de Siemens todo quebrado y se pone a hundir en este nuevo horno. Mientras se hunde el silicio ahí, es el momento que se dopa el material. Se hace una dopaje del material para dejar posible la conducción de electrones. Bien, a ver. Ay, no soy yo. Ahí en este horno, aquí es donde se dopa el material y ese es el proceso que tiene una velocidad de rotación muy controlada y esa salida del silicio, cuando jalan el lingote todo, también es muy controlado a una elevada temperatura. Entonces ahí es el momento donde empiezan a conformar la célula, el lingote, para transformarlo en una célula. Son hilos de diamante para cortarlo perfectamente y esas células tienen una espesura de 200 micrómetros, más o menos.
generalmente. Son muy delgaditas. Pues bien, gracias. Así se hace el silicio, una célula monocristalina, básicamente. Luego, una célula policristalina. Una célula policristalina es mucho más sencilla de ser hecha. ¿Por qué? Porque tú agarras todo el silicio que salió con la pureza de 99.999% y la pones dentro de un otro recipiente, un recipiente también de cuarzo y todo, que lo pones ahí a hundir nuevamente. Pero ese recipiente no necesita un proceso controlado, no necesita elevar tanto la temperatura porque ahí mismo se hace, se va a hundir, se va a conectar toda la estructura de la célula y al mismo tiempo se puede enfriar ahí mismo. En el propio recipiente se enfría sin tener control del proceso. Es un proceso mucho más fácil de ser realizado. Y esa es su ventaja. Esa es la ventaja de una célula policristalina, el precio. El precio de fabricación es muy bajo, lo que hace entonces los módulos policristalinos ser los módulos más utilizados hasta la fecha. Son los módulos que tienen más utilización en el mundo hasta hoy, porque los procesos de producción de una célula monocristalina eran mucho difícil de se obtener y mucho costoso. Obviamente, con avances tecnológicos, eso mejora y nosotros empezamos a tener mejor viabilidad económica en módulos monocristalinos. Volvendo ao policristalino, su desventaja, eficiencia. ¿Y por qué? Sencillamente explicando por qué la eficiencia es más baja que un módulo cristalino, es por cuenta de la estructura cristalina que se organiza dentro del recipiente en el momento de hundición. O sea, también se dopa, también se hace la misma cosa, pero como ella se organiza ahí, crea essas rayaduras, cria uma estrutura desorganizada, não homogênea, que hace tener un mayor efecto que se llama recombinación de elétrons. Cuando un elétron está pasando de una camada del silicio hasta otra para hacer la corriente eléctrica, entonces en esas juntas hay una recombinación que es como si fuera a trabar. O sea, el eléctron no tiene para dónde fluir, él vuelve a su camada porque encuentra un obstáculo en su frente. Y es justamente eso que reduce la eficiencia de una célula policristalina. ¿Vale? Es el efecto de recombinación de eléctrons que se da por la mayor desorganización de su estructura cristalina. Entonces también tenemos un video aquí que pone cómo se conforma la célula policristalina. Nuevamente se pone un recipiente, ahí también se dopa, importante mencionar. Y cuando se enfría, mira cómo se enfría totalmente llena de rayas, así. Una estructura no organizada. Básicamente eso. Después después de ese mismo lingote se corta y se conforma, se refila, igualito vimos antes en el monocristalino, pero más fácil. Y ahí está un aspecto visual que es muy claro en células policristalinas y monocristalinas. Si ustedes observaron, las células monocristalinas tienen los chanfros en las esquinas y las policristalinas no. ¿Por qué?
por cuenta del recipiente, el método de confección de la materia prima. Ese es un aspecto visual muy visible. El otro aspecto visual, imagino que muchos saben ya, es el color. El color de una célula policristalina es más azulado, mientras la monocristalina es más oscuro. Sigue siendo azul, pero un azul muy oscuro, muy oscuro. Y ahí es la primera diferencia visual. La segunda es esos chanfros que hay en las esquinas del monocristalino que no hay en el policristalino, por cuenta de la manera de conformación de los lingotes, que apenas vimos. Ahora que ustedes ya saben más o menos, ya saben cómo se hace un mono, un poli, porque las diferencias ahí, la estructura cristalina que se organiza mucho mejor en un mono y un poli, pues vemos cómo eso se refleja en números, en potencia, por ejemplo. A ver, potencia, el monocristalino, los valores que obtenemos hoy, alcanzamos potencias en un rango de 395 hasta 410 vatios. Mientras policristalinos alcanzamos de 340 hasta 350 vatios. Otro valor importante es el coeficiente de temperatura, o sea, cuanto más sube la temperatura, el tanto que tú perdes la tasa en cual va a perder potencia. Como ustedes pueden ver, el policristalino tiene un coeficiente de temperatura más elevado que el monocristalino, lo que pone el policristalino en otra desventaja. Coeficiente de temperatura para tensiones en circuito abierto. Igual, el policristalino tiene un coeficiente más alto, en pérdidas estoy hablando, ¿va? Un coeficiente más alto, o sea, cuanto más sube la temperatura, más baja va a caer la tensión y, consecuentemente, la potencia P, que es igual a tensión veces corriente, P igual a UI, pues será menor. Entonces tú tienes otra desventaja. O sea, cuando paramos a comparar, realmente son solo desventajas numéricas en valores. Pero el coste, dependiendo del proyecto que tú vas a trabajar y de cómo está haciendo el proyecto, cómo está diseñándolo, puede que valga la pena un policristalino. Todo depende, claro. Ahora, cuestiones de tecnología y cuestiones de eficiencia, el monocristalino, sin discusión, es un módulo mejor. Otro valor que tenemos aquí, degradación primer año. Degradación del primer año se mantiene iguales para todos. Es una degradación común en módulos. Todas las células pierden eficiencia en el primer año. Al exponerse a luz, potencias de degradación de potencia inducida, es común, es un comportamiento natural y físico. No es por essa dessa tecnologia vai ser diferente da outra. Uma exclui o fato de que há degradação. Não, todas há degradação. En el primer año, y sí es así. Luego del segundo al 25º año tiene una degradación mucho mejor. Sí, claro, apenas veo la pregunta. Multibus bar significa, MBB significa multibus bar. Más adelante voy a explicar eso. Hay una lámina que explica esa diferencia. Siento mucho, pero hoy ya esa otra lámina está un poco obsoleta porque ya no usamos módulos monocristalinos sin multibus bar. Todos los módulos monocristalinos que usamos son con multibus bar. Es una característica de Trina Solar. Trina Solar es una empresa que cuando identifica que se puede
obtener más eficiencia usando una tecnología, o sea, va a usar todas sus fuerzas, sus avances tecnológicos en la tecnología que tiene más eficiencia. Entonces, por eso podemos concluir aquí que los módulos monocristalinos son los módulos que van a tener más características, más tecnologías aplicadas y será el enfoque de Trina Solar. Pues alguna duda en esos valores de... Sí. ¿Alguna duda en esos valores de esos parámetros? Pues no sé, cualquier cosa escriban y después yo puedo volver a esa lámina. Pues aquí está una comparación más física, una comparación de instalaciones que te va a poner la diferencia entre un mono y un poly en potencia, en número de módulos y el tamaño de tu terreno, ¿vale? Es lo que está ahí, sin mucho. Pues para un proyecto voy a agarrar un ejemplo de 100 kilovatios para no tardar mucho en esa, porque es la misma cuenta. Entonces, la diferencia entre un panel y otro son 50 vatios. Los módulos, número de módulos necesarios para alcanzar eso. Ustedes van a necesitar 36 módulos más de policristalinos y el área es algo alrededor de 3.884 metros cuadrados más. Solo de módulos, imaginando que seriam apenas módulos todo um terreno. Entre mono e poly, qual tem o melhor comportamento em temperaturas altas? Pues bien, hay este dicho que el poly tiene mejor comportamiento en temperaturas altas, ¿verdad? Pero no es cierto. Sí, por mucho tiempo se quedó así porque el desarrollo de la fabricación de un módulo monocristalino no había alcanzado la eficiencia que tiene hoy. Por lo tanto, un módulo monocristalino ya alcanzó y tiene mejores coeficientes a altas temperaturas. ¿Vale? De nada. Ok, entonces esas son las diferencias físicas ahí básicas entre mono y poly. Después, el próximo paso sería poner en valores económicos cuánto cuesta un mono, cuánto cuesta un poly y hacer la relación de viabilidad económica, cuál sería más viable entre uno y otro para sus determinados proyectos, ¿vale? Cambios de diseño en módulos. Pues últimamente los módulos tienen cambiado y ahora un cambio que se aplica en todos los módulos Trina ya es el half-cut cell. ¿Y por qué el half-cut cell? Eso es para encajar mejor dentro de un módulo con mismas dimensiones. Ya veo la pregunta, Javier. Y entonces hay algunas ventajas, ¿no? De un módulo half-cut, una célula half-cut. Una célula, como ustedes saben, tiene todo este camino para percorrer de electricidad, de corriente eléctrica. Cuando tú divides esta célula en su mitad, eso significa que tú estás dividiendo la resistencia que está percorriendo cada célula. Entonces, cuando tú divides la resistencia, tú estás aumentando la corriente, porque en la próxima tú tendrás la misma tensión,
sea, sí, tú estás dividiendo la resistencia y aumentando la corriente. ¿Qué pasa en cada célula? Eso aumenta la potencia. Esa es la principal eh, causa, la principal ventaja de este half-cut cell. ¿Vale? ¿Por qué casi no hacen módulos mono de baja potencia? Por ejemplo, para ciertas aplicaciones donde el área es una restricción, podría no usar módulos mono de 280, que sería más uno usar. Pues nosotros sí tenemos disponibilidad de módulos mono de más, no es más baja eficiencia, más baja potencia. Es un módulo mono con menor cantidad de células. Si ustedes pueden ver configuración de células, tenemos 6 por 10, que son 60 células full cell. Luego, considerando la tecnología que nosotros empleamos ahora, es la half-cut cell, entonces tú divides cada 60 por 2, entonces tú tienes la 120. E também há o módulo de 72 full cells, que são 144 half-cut cell. O sea, esses módulos de 60 e de 120 half-cut cell têm uma potência mais pequena. Não sei se chega a sus 280, não chega a 330, é algo do tipo. Pero são módulos mais pequenos com restrições de área. Sim, está desenhada essas células, esses módulos estão desenhados para o mercado residencial, em sua maioria. É uma aplicação que se usa para mercado residencial. En la práctica, ¿cuándo es conveniente utilizar módulos PERC mono versus bifacial PERC y sus características? Ok, vamos seguindo adelante que algunas de sus dudas vão salir. Vale. Aí já viene uma. PERC, ¿qué significa PERC? Passivated Emitter and Rear Cell. Pues bien, PERC es una tecnología que hace la reducción del efecto de recombinación de electrones. ¿Vale? El PERC, a su derecha, ustedes pueden ver cómo es una célula común. Una célula común es el silicio, luego tiene una camada, otra camada de silicio, luego tiene otro tratamiento, recubrimiento del material. Y para finalizar, se recubre por debajo con aluminio para hacer la evacuación de los electrones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en una célula de silicio, ese efecto de recombinación, cuando no tiene una vía de transmisión de corriente que está bien definida, acaba teniendo más el efecto de recombinación de electrones. Esa es la manera más sencilla de explicar. Recombinación de electrones es como tráfico, ¿no? Entonces, el PERC, ¿qué hace? El PERC es una vía extra para dar salida y abrir más camino a corriente, ¿cómo puedo decir? Evacuar, a corriente salir, ¿no? Entonces el PERC se pone una nueva, tiene las mismas camadas de un módulo común y se pone una otra camada de aluminio para hacer para tener más conducción de electrones, ¿vale? Otro efecto del PERC es que hay cuando una luz, la radiación toca esas nuevas
esses nuevos conductores, la propia luz se va a refletir adentro de la célula, que va a hacer más generación de energía, o sea, hace doble generación de energía ahí, no doble, ¿no? Pero se aumenta la generación de energía dentro de una célula común. ¿Por qué? Una, porque tú estás aumentando la conducción de eléctrons por una nueva vía que has creado. Y otra, porque tú estás refletiendo nuevamente los propios rayos incidentes en su célula para que la misma atinja nuevos átomos que va a excitar más eléctrons y va a aumentar la conducción de eléctrons. Basicamente, o porquê disso? É uma tecnologia que aumenta não só a captação de energia solar, como também diminui as pérdidas advindas do efeito de recombinação de elétrons. ¿Por quê? Por uma nova estrutura de alumínio que se crea dentro, que se instala en las superficies tanto trasera quanto delantera de las células para hacer aumentar el flujo de elétrons. Espero tenerme explicado bien para ustedes. En la práctica, ¿cuándo es conveniente utilizar modo PERC, mono versus bifacial? Esa ya fue, aún no llego en el momento de contestar eso. Habrá una lámina más adelante. O sea, que el módulo mono más pequeño. Cuando los días son nublados, es mejor mono que poli. Siempre es mejor mono. Mono es siempre el más eficiente. ¿Vale? No hay diferencia entre condiciones. Si tú quieres más eficiencia, o sea, está en el propio número, en los propios datasheets, es una variable, pensando si es un parámetro, eficiencia. El mono es más eficiente, entonces el mono siempre será mejor. El poly es lo que había comentado yo antes. Va a depender mucho de tu proyecto. Si vale la pena invertir en un mono, si no vale. Depende de las condiciones, del presupuesto. Ahora, quesito generación y eficiencia, el mono es mejor. Exactamente, porque es una capa reflectante para aprovechar al máximo la radiación y aumentar el flujo de electrones. Gracias, Elis. Half Cell Modules. Entonces, ya había comentado un poco, ¿no? ¿Cómo son los Half Cell Modules? ¿Cuál es por qué se hace esos Half Cells hoy? Se cortan las células por la mitad para obtener menor resistencia interna y con eso tú tienes una mayor corriente, mayor potencia, mejor el rendimiento y también tiene un mejor manejo de sombras. Que eso es verdad, no había comentado antes. Aquí habrá un video muy interesante para enseñar a ustedes lo que es que pasa, ¿no? Como ustedes pueden ver, con las half cells, las instalaciones de los junction box, los diodos de bypass, están instalados en el medio del módulo, no más en la parte de arriba ni de abajo. Lo que hace tener un mejor rendimiento, un mejor manejo de sombras. Entonces, el half cell module, como he comentado, diodos de bypass están aquí arriba. Cuando viene una sombra y pasa por encima de un circuito del diodo de bypass, pues todo este circuito está perdiendo energía. Ya no va a generar más porque dependiendo de la sombra, se torna una resistencia y no más la célula se torna una resistencia y no más una generación. Una célula generadora de energía. Mientras en un half cut
como los circuitos están divididos por dos, tienen uno encima y otro abajo, entonces tú puede pasar una sombra en la parte de abajo y la parte de encima va a estar funcionando todavía, va a estar generando energía. La parte de abajo no, se torna una resistencia. Ese vídeo vai explicar muito bem o conceito e vocês vão poder visualizar melhor o que eu estava dizendo. Pues bien, de la derecha es una full cell y de la izquierda es una half cut cell. Mira el sistema de bombeamiento de agua cuando tú cubres totalmente el módulo. O sea, no, totalmente no, perdona. Cuando tú cubres el módulo en una sección transversal. O sea, acaba con toda generación. Mientras de la izquierda, que es un half cell, sigue generando. Que es la parte de encima. Y esa es una sombra que va a pasar en la diagonal. Sí, puedes seguir. Ves que solamente un bypass está actuando, ahora ya ningún bypass está, ningún circuito está abierto más, ¿ves? Ahora abrió un circuito, abrió todo. Del lado derecho. Mientras del izquierdo sigue funcionando. Sigue un circuito de bypass en la derecha, cerró todos los circuitos de bypass, ya no genera más energía, es pura resistencia. Ese es otro punto. Cuando se torna resistencia, las células internas se calentan más. Cada una de esas células se calentan más y se calentando, la degradación aumenta. La degradación aumenta y también tiene más chances de de tener un punto caliente en tu módulo, que es un daño que se hace en una célula. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre half cell modules. Si no, yo voy siguiendo adelante y cualquier cosa yo vuelvo. Diseño de half cell permite incrementar la eficiencia. Es lo que estuve comentando hasta ahora. Tú reduces la resistencia interna de un módulo, disminuye puntos de calentamiento, mejora la operación bajo a sombras, a condiciones nubladas. Básicamente es eso. Reduce la temperatura de operación del módulo, que es una variable, es un parámetro importante. Cuanto más baja temperatura se opera un módulo, más eficiente, de forma más eficiente está trabajando el mismo. Ahora llegó la pregunta que me hicieron sobre multibus bar. ¿Qué es multibus bar? Pues bien, antes la tecnología estaba condicionada a 5 bus bar, que son los conductores principales de electrons, de corriente. Si tú se agarra una célula y ves más de cerca, vas a ver que hay otros conductores pequeños transversales, ¿no? En la horizontal. Esos son los fingers que hacen la primera conducción de electrón hasta la principal vía, aquí me gusta llamar así, que es mejor de entender. Y aquí eso es el conductor principal. Pues bien, 5 bus bar antes era la tecnología aplicada. Hoy aplicamos multibus bar, que son 9 conductores principales. ¿Qué eso hace? Eso reduce las pérdidas por eficiencia, por resistencia del propio conductor. Eso mejora la temperatura de operación de la célula.
si se rompe alguna parte de la célula, tú vas a tener menos pérdida porque tú vas a tener esas pérdidas divididas por más vías conductoras. Y otra cosa que es muy importante es la reflexión que hace esos conductores. El multibus bar tiene conductores cilíndricos que hacen la reflexión de la luz para dentro de la misma celda. Es casi la misma cosa que hay en el PERC, pero también hay en el conductor. O sea, aplicamos todas maneras diferentes, en diferentes necesidades que tiene la célula para captar más de la energía del sol posible. ¿Cuál es la diferencia con Split Cell Technology? Pues hasta donde yo entiendo, Split Cell Technology es la misma cosa que el half cut. ¿Vale? Lo que estamos diciendo aquí es que Split Cell puede ser solamente la célula dividida en el medio y el half cut también dividido al medio, pero el módulo también está dividido al medio. Puede que Split Cell no esté dividido al medio, que los bypass diodes están solamente arriba, o sea, cerrando todo un circuito solamente. Y entonces el efecto de sombra tú estarías perdiendo ahí. Depende de cuál Split Cell Technology tú se está refiriendo realmente. En una instalación fotovoltaica se puede colocar módulo combinado poli y mono. Sí se puede, pero no es recomendable. Tiene que ser de la misma potencia, tiene que estar en el mismo rango de potencia, pero te aseguro, no es nada recomendable porque uno va a estar generando y otro va a ser una carga para el generador. O sea, el mono va a estar generando más que el poli. ¿Vale? El mono está generando 400, por ejemplo, y el poli está generando 310. O sea, al final tú no vas a estar pasando los 400 que está generando el poli, el mono. Tú vas a estar pasando para la red, o sea, va a estar utilizando los 310, porque el poli va a estar limitando la generación del mono. Entonces, no es así, puede, va a quemar, puede que pase algo malo en el poli, porque tú vas a estar inyectando más corriente en él, o sea, puede dañar el sistema. No es nada recomendable, no se puede hacer eso, la verdad. Me rectifico. Ahora pensando con ustedes aquí y hablando, ya veo que no es nada recomendable, no se puede hacer eso. Perdona por la confusión, pero no. Volviendo en el multibus bar. Pero si usa micros, el micro te da el máximo de cada panel, sin importar si el poli o mono. ¿De qué micros hablas, Javier? Oye, mira, esa es una pregunta que voy a tomar nota y... microinversores. Pues no, realmente no tiene que ver con el microinversor. Eh, Aquí lo que tiene que ver es cómo está la instalación de los módulos, por ejemplo. Un módulo se está generando más que el otro. Tú vas a estar dañando el módulo que tiene menos capacidad. Primero que tú no vas a estar aprovechando lo que te da el mono. Y el poli puede se dañar por tú estar inyectando más corriente ahí, porque él generando menos se torna como una resistencia dentro del sistema. Eso que me gustaría dejar claro. Cuando tú tienes un módulo que genera mucho más que el otro se torna una resistencia, se torna un diseño con un generador y una resistencia.
O sea, los dos generan, pero uno generando mucho menos es percibido como una resistencia y eso va a dañar uno de los módulos que tienes. Entonces no depende del inversor, porque el inversor está después de todo. Mismo en serie, justamente en serie. Justamente en serie porque la corriente va a pasar por todo el string. Pero el microinversor está en paralelo. Bueno, es una, yo estoy más preparado para contestar de módulos en sí, no de sistemas completos, pero voy a buscar voy a levantar el tema y traigo respuestas para Mico. Bueno, multibus bar. Entonces, lo que yo dije sobre un crack, ¿no? Una rayadura que se puede tener en una célula, las pérdidas son divididas, son menos, tú vas a tener menos pérdidas de lo que tendría una con 5 bus bar. Multibus bar. Entonces, ese es el otro efecto. El flat ribbon, el conductor, cuando eran 5 conductores, era una cinta que refletía hacia afuera los rayos solares. Ahora los multibus bar reflecten hacia adentro, ¿no? Reflecten para dentro de la misma célula. Outra tecnologia aplicada es el Light Redirecting Film. Eso es un tratamiento en la superficie del módulo de la célula que hace con que la luz se divida, ¿no? Es como pensar en un prisma. Y así aumentar la captación de energía de la célula. Duomax. Nuestros paneles, nuestros módulos Duomax son doble cristal, doble vidrio. ¿Qué hace eso? Eso mejora la degradación de un módulo. Hace con que eso nos permite también entregar una garantía lineal de hasta 30 años para nuestros módulos. Mejora la resistencia potencial inducido de degradación. Son las principales ventajas. La construcción de un módulo es parecida, las tecnologías aplicadas son las mismas, aplicables son las mismas, pero ao revés de un backsheet que se usa en módulos tradicionales, usamos cristal en la cara frontal y la cara trasera del módulo. Justamente la idea es aumentar la resistencia que tenemos en los módulos. En fase cada micro es independiente en la interacción de un módulo con el otro, por lo que se puede tener módulos mixtos en el mismo. Bueno, ok, yo no conocía el microinversor este. Puede ser que en ese caso sea posible, o sea ventajoso hacer esa instalación de mono y poly en el mismo sistema. Altamente confiable debido al estricto control de calidad. Volviendo al Duomax que tenemos.
Entonces, como ya he comentado, tiene mejor resistencia a degradación de potencia inducida, tiene menor degradación anual y menor degradación en el primer año. Se incrementa la robustez del módulo, disminuye la probabilidad de micro rompimientos ahí de las células. Y así es la estructura. Hoy ya no tenemos 2.5 milímetros, hoy está actualizado, son 2 milímetros en el vidrio encima y 2 milímetros en el vidrio debajo. Ahí se puede ver cómo se comporta un estándar. Entonces, todos esos, se puede hacer un pausa a eso. Se ve cómo se rompe con la electroluminescencia, se ve cómo se rompe unas células, ¿no? Se puede ver cómo se comporta. Ya con un módulo double glass, ese comportamiento es mucho mejor. Doble vidrio, ese comportamiento es mejor. Ese comportamiento es mejor también porque ahí está un video de un doble vidrio. Se puede ver que no tiene esos micro cracks que se ve en un módulo estándar con backsheet. Está bien. Entonces, básicamente, esa es la ventaja que trae. Esa es la razón para la cual tenemos disponible estos módulos DuoMax. Son ambientes más agresivos. El DuoMax también es muy bien empleado en ambientes cálidos y húmedos, donde el módulo está sometido a variaciones climáticas diarias, o sea, una variación muy alta entre la noche y el día. Y fuera eso, también, ¿por qué eso? Porque la dilatación de los cristales se mantiene igual, o sea, dilata igual encima y abajo. Entonces, el frame se constituye mejor, tiene más acercamiento entre los laminados, y eso hace el módulo se comportar mejor, se hace el módulo tener menos, que hace con que entre menos agua dentro de los módulos, tiene un comportamiento mejor para ambientes severos y agresivos. Para instalaciones en ambientes salinos como zonas costeras, ¿qué tipo de módulo es mejor? ¿Mono o poly? También considerando las características de su frame. Pues realmente la célula no va a cambiar la ventaja o la característica, la resistencia del módulo. La célula está adentro. Aquí lo que cambiaría sería un double glass ou um standard com backsheet. Essa seria a diferença. Mono e poly não cambia nada entre um e outro. Si tú, pues en ese caso, yo diría que el mejor es, en zona salina, es mejor los módulos con double glass.
porque tiene mejor resistencia a ambientes salinos también. Y por todo lo que he comentado, zonas costeras tienen una variación de temperatura ambiente común, ¿no? Varía mucho entre día y noche. Y eso hace la dilatación, hace los frames salirem del lugar, porque la parte de encima es cristal, la de abajo es backsheet, entonces dilata de una manera diferente. Entonces todo eso debe ser considerado. El Taumax es el módulo estándar con backsheet. Tiene garantía de 25 años. Es todo lo que puedo. Yo no sé cuál es la pregunta exacta del Taumax. Pues bien, volviendo. El módulo Duomax entonces tiene ahora degradación anual de 0,5% por todas esas características, que es más sellado, es más robusto para cualquier tipo de ambiente, o sea, protege mejor las células que están confeccionadas adentro del módulo. No importa si es mono o si es poli. Y tiene garantía de 30 años. Ah, hay una cosa, yo estoy diciendo eso, que no importaría si fuera mono o poli, pero módulos Duomax, nosotros solo trabajamos con células monocristalinas. Es lo que he comentado anteriormente, allá en el inicio de la presentación, que Trina Solar, cuando ve ventaja, ve eficiencia, enfoca todas sus fuerzas y aplica todas sus mejores tecnologías en la ventaja y la eficiencia. No, o sea, los módulos policristalinos sí, son muy útiles, aún tienen muchas salidas, son muy buenos, siguen siendo buenos, pero ya no aplican, por ejemplo, un costo más elevado de producción, que sería meter doble cristal en un módulo y cosas de ese tipo, ¿vale? Pues esa es la curva lineal de garantía de nuestros módulos. Aquí es para hablar de la pregunta que me hicieron allá arriba sobre un bifacial, ¿no? ¿Dónde está la pregunta? Estoy buscando. Aquí ya encontré, pregunta de Carlos. Ok, voy a hablar un poquito sobre el módulo y ya voy a la pregunta. Los valores añadidos es nada más que es un módulo común. Tiene un tratamiento de célula un poco diferente. ¿Por qué? Porque por esa célula poder admitir radiación en su parte trasera y así también estar generando energía captando luz que viene de su parte trasera para generar energía. Essa é a ideia do Duomax Twin, que são os módulos bifaciales que temos. Aparte disso, os módulos Duomax Twin já vêm com doble cristal. É por default isso. E, ou seja, se aplica a mesma regra de garantia que tem os doble cristal, são 30 anos de garantia e uma degradação um pouco menor de 0,5 anos lineal depois do primeiro ano, não? Lo que tengo que comentar aquí es que cómo genera energía esa parte trasera. Esa parte trasera puede generar entre 5 y 30% a más de energía de todo su módulo. Tiene un coeficiente de bifacialidad de 70%, es lo que tenemos. ¿Qué es un coeficiente de bifacialidad? Cuando tú pones la célula en la parte frontal expuesta a unas características, a condiciones estándares de medida, ella va a generar, por ejemplo, si tiene 400 vatios, va a generar los 400 vatios. ¿Vale? Y la parte de atrás va a generar 70% de los 400 vatios. Eso significa coeficiente de bifacialidad. Ahora voy para tu pregunta. En la práctica, pregunta de Carlos. En la práctica, ¿cuánto es conveniente utilizar módulos PERC mono versus bifacial? Pues ahí va a depender mucho de tu proyecto. Depende de, por ejemplo, el albedo.
¿no? Que el albedo es la reflexión que se puede tener del ambiente donde está instalado los módulos, ¿ok? Realmente es una cuestión de viabilidad económica. No, no se puede, cada caso es un caso, tiene diferentes ventajas. La verdad, el bifacial tiene más ventajas porque también admite luz que infringe la parte trasera, o sea, va a generar más. Pero hasta qué punto pagar por un bifacial es viable para tu proyecto? Tiene que hacer los estudios usando los panfiles. Hay panfiles disponibles para módulos bifaciales, entonces sí que es una cuestión delicada de encontrar ahí el punto ideal donde cambiar entre un monofacial a un bifacial. Porque la tecnología que hablas es la misma. La tecnología monoperc también puede ser aplicada a módulos bifaciales. ¿Vale? Si la distancia del panel a la Terra descubriera 26 sirve bifacial. No, el bifacial realmente tiene una recomendación de una altura mayor. Y fija que voy a deber esa respuesta a ustedes. Voy a deber esa respuesta a ustedes ahora. Pero es un valor sencillo, ¿eh? Es un número sencillo de encontrar. Yo también paso eso a Meiko y que por favor traslade la respuesta, porque ahora ya me sale, no la tengo. Pues bien, mayor potencia de salida. Es lo que estaba comentando. Tiene, como genera por los dos lados, va a tener una mayor potencia de salida. Es claro, eso es muy lógico, ¿no? Aquí lo que va a entrar en cuestión de cuánto más puede generar o no es el tipo de suelo. Si es un pasto, si es concreto, acero galvanizado, nieve, porque son los albedos, ¿no? Es la reflexión que va a tener del suelo hasta el panel. Entonces, pues para grama, para pasto, un albedo de 25%, concreto hasta 35%. Eso no significa o cuánto va a generar más. Albedo es una variable de terreno, geográfica, de lugar, ¿no? Solo que cuanto mayor el albedo, mayor la reflexión de luz y mejor la producción de energía, ¿vale? Y básicamente es eso. ¿Qué más tengo que hablar de los módulos bifaciales? Hola. Bueno, pues bien, y para finalizar, es básicamente como sería la entrada del market share de módulos mono y bifaciales a lo largo de los años, ¿no? Es una tecnología ya validada, es una tecnología que se puede comprobar los ganos, la viabilidad económica que se trae. Y entonces es como he comentado, tenemos panfiles, tenemos material técnico para disponibilizar para que ustedes valoren esos proyectos y pues básicamente es eso y cualquier duda estaremos a vuestra disposición. ¿Vale? No sé si tienen más preguntas, pero por hoy la presentación era más o menos que quería trasladar a ustedes.